Bueno, ahora vamos a empezar con el proceso de subdivisión. ¿Qué significa esto? Empezar a darle ya los niveles de resolución que nos va a dar el proceso con el trabajo de alta resolución con el high poly. ¿Qué implica esto? Tenemos que empezar a ver aquí, por ejemplo, en algunas partes encontramos este tipo ya de detallados en las esquinas, que es que vamos a terminar añadiendo para mejorar una pieza, para darle mayor definición. ¿Cómo funciona esto? Aquí estamos trabajando en resolución 1, no en resolución 3, que es suavizado, como pueden ver, sino que estamos trabajando como se podría exportar para alguna plataforma tipo Unreal, cosas por el estilo en FBX. Pero entonces, ¿para qué sirve esto? Supongamos que tenemos algún tipo de pieza, la vamos a crear aquí rápidamente, y a esta pieza le vamos a generar aquí una serie de procesos que nos van a permitir, digamos que, entender la dinámica del desarrollo de la misma manera que lo podríamos tener con cualquier tipo de pieza o objeto. Recuerden que tendríamos fácilmente una serie de características importantes a manejar antes de, digamos, de continuar con esto. Ya vamos a entender, digamos, que varias de las características vamos a encontrar que, pues, recordemos que existen tres tipos de ensambles. Uno que puede ser mediante tornillos, que sería básicamente este tipo de configuración. Sería un ensamble partiendo de elementos mecánicos como tal. Tenemos el segundo tipo de ensamble que sería básicamente por soldadura, que sería este tipo de forma, que es una especie de ensamble directo o permanente. Este sería un ensamble mecánico o temporal. Este sería un ensamble directo o permanente. Y tendríamos el tercer tipo de ensamble, que es por molde o forma preconfigurada, que es básicamente como esto. Son tres tipos de formas en las que se pueden crear los objetos y que pueden estar determinados. Volviendo al tema de las subdivisiones, vamos a encontrar aquí otras características. Bueno, supongamos que nosotros pasáramos esto para darle aquí un smooth. Tenemos aquí el concepto del smooth. Yo puedo aumentar los niveles de divisiones, pero pues obviamente nos queda una forma que no está cercana a estas piezas duras o rígidas que estaríamos trabajando. Entonces digamos que para llegar a esto yo puedo aplicarlo o entrar en el historial. Recuerda que aquí tenemos el historial, le puedo colocar aquí divisiones otra vez 0, lo voy a tener en el historial, pero antes de aplicarle el smooth, voy a entonces añadir una cosa que se llamaría geometría de soporte. Nosotros vamos a trabajar aquí, voy a duplicar esto para ver la diferencia de la geometría de soporte con dos técnicas diferentes. Entonces en este caso tendríamos una geometría de soporte creada a partir de ingresar de manera directa nuestros elementos de soporte que necesitemos para que cuando se haga la subdivisión se conserve cierto nivel de precisión con respecto a la forma. Entonces ya teniendo esto, aquí volvemos a modo objeto y vamos a aplicarle ahora sí el smooth. Al aplicarle el smooth, aquí vemos que ya hay una diferencia en la forma que se aborda el proceso. Inclusive yo puedo volver a aumentar o saturar la malla para poder tener una mejor resolución en el caso de que quiera hacer detallados adicionales o formas secundarias, como por ejemplo una extrusión hacia el interior, seleccionar las caras, pero igual yo puedo volver a manipular estas divisiones para que sean más o menos perceptibles. Entonces esta es una forma. ¿Cuál es el problema que tenemos en esta forma? Si yo vuelvo, digamos que en mi proceso de trabajo en la resolución, la bajo a 0 y quiero corregir estas líneas, pues la única forma que tengo que hacer de corregirlas es coger todo el borde e ir corrigiendo su ubicación. La otra problemática que se nos presenta es la precisión que yo puedo tener frente a cada una de las separaciones, que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces nos genera un conflicto un poco complicado frente al proceso, porque me obliga a mí a tener que tener mucha precisión o estar corrigiendo seguidamente. La otra opción es a través del bevel, que lo tenemos aquí en este caso, o lo tenemos también pues por el asunto del edit mesh, tendríamos el bevel como tal. ¿Y qué me permite el bevel? Yo puedo o seleccionar aristas específicas y aplicarle el bevel, o a todo el objeto. Si yo le aplico a todo el objeto, aquí me va a dar la posibilidad de generar un fraccionamiento, una cantidad de segmentos, si quiero algo más redondeado, el tipo de profundidad que va a tener. Yo puedo tener desde algo muy estrecho hasta el nivel de la profundidad, o si yo lo quiero hacer inverso
o es a un bajo relieve o de manera directa, o si yo quiero tener simplemente un reborde de esta manera para luego aplicarle el smooth directamente desde mi perspectiva. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir que sea en un solo segmento y aquí me hace de manera simétrica y proporcionada las divisiones de manera automática, cosa de que si yo le aplico el smooth, pues yo ya puedo trabajar con una lógica de proceso muchísimo más elaborada y me va a generar un resultado estable topológicamente hablando, muy bien organizado y con unas características acordes. Por ejemplo, acá metemos otro de 2. Entonces, si bien están parecidos, pues obviamente la limpieza y organización de la malla es mucho más en este que en este, aunque aparentemente no es perceptible, pero eso depende del nivel de refinamiento que queramos tener con nuestro proceso de subdivisión. Eso se le va a aplicar a toda la malla y eso nos va a permitir empezar a generar los resultados que necesitemos en términos globales.